Sí, gloria a Dios. Paz de Cristo una vez más, hermanos. Estamos una vez más esta tarde delante del Señor y también delante del pueblo del Señor, dándole gracias porque nos permite llegar un día más hasta los hogares donde a través de estos medios llegamos a ustedes, y también un día más para alabar su nombre, glorificar su nombre juntos. Ciertamente no tenemos el privilegio de estar en persona en este lugar, pero tenemos la oportunidad de aún por estos medios nosotros unirnos a cantarle al Señor, a escuchar la palabra, a hacer cosas que sean agradables a Dios. Amén. Y una vez más le doy gracias a Dios porque pues ya tenía el deseo de estar yo en este lugar, aunque no me tocara a mí compartir, pero el privilegio de estar en este lugar escuchando para mí era y es algo muy especial. Amén. Y gracias a Dios por esto. Les voy a invitar a todos ustedes que están en sus hogares que abran su Biblia y gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de nosotros abrir la palabra y recibir una vez más lo que Dios tiene para nosotros. Realmente Dios tiene algo especial cada día para nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Vamos a abrirla en el Salmo 42 y les invito a que veamos este salmo. Ciertamente para muchos tal vez esto sea el deseo de su corazón, que tengan el deseo y que tengan hambre de poder acercarse a Dios y alabar a Dios juntos como pueblo, como iglesia que somos. El salmista decía aquí, como el siervo, si todo lo tienen, y les voy a invitar que pongan su mejor atención y lean conmigo esta parte. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hay una pregunta que aquí en la palabra dice, el salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y después aquí hay una pregunta más que se hace el salmista, y ciertamente era un recuerdo que tenía en su corazón, en su mente, que muchas veces tuvo el privilegio de él incitar a su pueblo a alabar a su Dios. Y ahora estaba en un debate en sí mismo, con un anhelo y un hambre, una sed del Dios vivo. Pero ciertamente el verso 5, él mismo se hace una pregunta, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Cristo Jesús. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Miren, aquí nos presenta exactamente la situación en la que se presentaba de una manera su vida. Y estamos mirando que en la palabra misma dice, Dios mío, mi alma está abatida, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Empieza él a recordar todo esto, pero toma en cuenta todo esto. Dice, un abismo llama a otro a la voz de todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí. O sea que de todo había pasado. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Esto es algo que debe estar en nosotros, amén. Gloria a Cristo Jesús. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Tal vez algunos están preocupados, tal vez, y esa pregunta se las haga por ahí. ¿Por qué estás triste? ¿Dónde está tu Dios? Pues, amén. Hay otra pregunta que dice el verso 11, y vamos a terminar ahí, y vamos a hacer una oración, y vamos a cantar una alabanza, y los invito a que nos unamos a alabar al Señor juntos.
que le demos nuestra mejor adoración aún desde su hogar. Les quiero decir que esto no tiene que parar, esta obra no tiene que parar, amén. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuántos pudiéramos decir, o cuántos pueden decir lo mismo? Salvación mía y Dios mío. El principio del Salmo, lo que usted y yo leímos, fue como el ciervo, amén, brama por las corrientes de las aguas. Espero que usted y yo tengamos de verdad ese deseo de nosotros relacionarnos en esa intimidad con Dios. A través de esta oración vamos a pedirle que nos permita estar conectados no solamente en este día, sino siempre. Que usted y yo estemos conectados siempre. Esta conexión es la que nos va a permitir nosotros prevalecer para vida eterna. Si por alguna razón nosotros nos llegamos a desconectar del Todopoderoso, estamos propensos a perdernos. Amén. Por eso es que es necesario que usted esté conectado con su Creador. Vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo tengo sed del Dios vivo. Dígale usted: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, y usted decláreselo: si así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este es el momento donde yo me puedo presentar contigo, Señor Jesús, dándote la honra y la gloria, porque eres un Dios poderoso. No te has olvidado, Señor, ni nos has desamparado. Tú así lo has dicho, Señor, y nos has sido refugio de generación en generación, Señor. Padre amoroso, dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno. Gracias, poderoso Jesús, por permitirnos llegar hasta esta hora, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por las necesidades que tú has cubierto a través del clamor, Señor. Hemos llegado a ti y hemos alcanzado, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Bendice a cada uno de tus siervos que está conectado a través de estos medios, y cúbrelos con tu gracia, con tu presencia, con tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Que seas tú glorificado en nuestras vidas, que tú, Padre amoroso, seas, Padre bendito, el que nos dé las fuerzas cada día, Señor Jesús. Padre amado, gracias porque en ti encontramos ese refugio. Gracias porque en ti encontramos, Señor, esa fortaleza, Señor. Gracias porque en ti encontramos una promesa fiel, Señor. Y tú lo has dicho, que no nos dejarás ni nos desampararás. Gracias, poderoso Dios. Bendícenos con tu presencia este día, y bendice a cada uno de los que están, Padre amado, a través de estos medios, Señor Jesús, Padre amoroso. Que tú seas, Padre amado, glorificado en nuestro ser, Padre amoroso, y que nos permitas, Señor, este día disfrutar. Padre amado, el exponer tu palabra es un privilegio, Señor. El recibir tu palabra es un deleite, Señor Jesús. Gracias, Señor. En la misma palabra nos enseñas que el salmista dice que tu palabra es más dulce que la miel. Gracias, poderoso Dios, por ser tan bueno, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos de tu bendición. Amén. Gracias, Señor Jesús. Vamos a invitarles que nos unamos en una alabanza. Y en esta alabanza usted y yo unámonos para cantarle al Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Sin Dios no podrás caminar. Sin Dios no podrás caminar, porque
te sientas cansado y tu cruz sea pesada, clama al Señor Jesucristo, Él te ayudará. Sin Dios no podrás caminar. Sin Dios no podrás caminar, porque Él es tu guía y tu fortaleza. Sin Dios no podrás caminar. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le amo, sí, le amo. Él es la rosa de Sarón para mí. Le amo, sí, le amo. Y algún día su rostro veré, cruzando el valle voy, cruzando el valle voy, hasta llegar allá a la mansión de luz para vivir con mi Jesús. Ahí no habrá dolor ni llanto, allí no habrá dolor ni llanto para mí. Ahí yo cantaré que soy feliz con mi Jesús. ¿Cuántos le aman? Aleluya. Le amo, sí, le amo. Él es la rosa de Sarón para mí. Le amo,
mi vida, mi Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Dígaselo una vez. Usa mi vida, mi Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero amarte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Sea la honra y la gloria por siempre. Su misericordia ha sido de generación en generación. Así lo dice la palabra de Dios. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad ha sido de generación en generación. Salmo 105. Amén. Esta tarde, hermanos, realmente es un privilegio una vez más, como les digo, llegar hasta este día, y le doy gracias a Dios porque estuvieron orando por mí, y gracias a Dios también porque me regresaron una vez más a mi tiempo normal que yo siempre estoy trabajando. Le doy gracias a Dios porque me permitieron una vez más estar ahí, y ciertamente pues tomaron en cuenta que yo les hice notorio que podía ayudarles por 2 semanas, y gracias porque me permitieron. Ciertamente todavía yo creo que es algo más que pudiéramos haber hecho para beneficio y para ayuda del soporte que necesitaban, pero gracias a Dios porque me han permitido regresar una vez más. Y esta tarde quisiera compartir algo que pues yo creo que muchos de ustedes lo saben, pero tal vez haya muchas personas que no hayan puesto atención y no estén de alguna manera interesados incluso a aprender, pero si lo escuchan de seguro van a aprender algo, y yo mismo aprendí de esta palabra y aprendo cada día. Ciertamente les quiero decir que hay algunas cosas que nosotros pues no vamos a alcanzar a entender en su totalidad, de toda la inmensidad de información que tiene la palabra. Muchas cosas tal vez no vayamos a alcanzar a entenderlas en su totalidad, pero las suficientes cosas que nosotros aprendamos y nosotros podamos retener en nuestra mente, ahí le voy a decir que son algo que va a ser un utensilio y una ayuda para nosotros guardarnos en el camino de Dios. Amén. Y esta tarde les voy a invitar que abran su Biblia. Ciertamente vamos a tomar un tema que yo les había hablado la última vez que les hablé, del carácter de un secuestrador, y ciertamente que
De alguna manera muchos de los seres humanos sin darnos cuenta pasamos por ahí. Pero precisamente quisiera decirles que este tiempo que estamos en casa o que están en casa muchos de los que estamos en casa o están en casa, muchas veces no aprovechamos el tiempo. ¿Y cómo podemos nosotros de alguna manera darnos cuenta que hemos perdido mucho tiempo de nuestra vida? En sí el tema que voy a compartir con nosotros es cómo nosotros pudiéramos presentar a alguien que no conocemos. Este es algo que yo creo que implica a todos, cómo pudiéramos nosotros presentar a alguien que no conocemos. Y es algo que realmente para nosotros poder presentar a alguien tenemos que conocerlo, tenemos que saber algo de esa persona, si es una persona, o de algo en particular. Si nosotros queremos presentar a algo, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Amén. Y saber de Cristo es un privilegio, porque Él tiene ahí cosas que de alguna manera nos hacen saber que es una necesidad para nuestras vidas. Les voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 10, y vamos a entrar a la palabra. Ciertamente voy a tomar un poco del punto de lo que había hablado anteriormente, y les quiero decir que hay alguien que se va a oponer, no va a estar de acuerdo, ni va a estar de alguna manera permitiéndole a muchos que escuche esta palabra. Pero les quiero decir que usted y yo, si la escuchamos, nos vamos a dar cuenta que precisamente las distracciones y todo lo que a nosotros de alguna manera nos lleva a nosotros desatender lo que Dios quiere que nosotros atendamos, esto es parte de un plan que no es de Dios. Amén. Pero sí les quiero invitar que abran su Biblia aquí. Vamos a leer estas porciones bíblicas para partir de ahí, capítulo 10 del libro de Romanos. Y ciertamente el apóstol Pablo aquí muestra en el principio de estos versículos, lo que muestra es el anhelo. Y ciertamente le quiero decir que el anhelo de nosotros también como hijos de Dios es de llegar y compartir de lo que hemos recibido, de lo que hemos aprendido de Dios. Y ese debería ser el anhelo, yo creo, o es el anhelo de todo padre de familia, de toda madre de familia, de compartir las cosas buenas con su familia. Les quiero decir que yo creo que el que ha terminado y ha alcanzado una profesión de los papás, yo creo que anhela que sus hijos deleiten y disfruten también de lo que tal vez la persona como profesional, como persona que trabaja, pudiera disfrutar su familia. En este caso estamos hablando de cosas materiales, pero en sí de lo espiritual Dios aquí nos muestra el anhelo que tenía el apóstol Pablo y dice así, el verso 1, vamos a leer 3 versículos aquí y después nos vamos a brincar hasta el verso 8. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por Israel es para salvación. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, dice, pero no conforme a ciencia. El verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire cómo Dios, a través del apóstol Pablo, le habla al pueblo de Dios. El verso 8, ahí mismo del capítulo 10 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Y yo sé que en muchos está. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay una pregunta del verso 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Es una pregunta. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a orar. Les quiero decir que leímos mucho, ojalá y que podamos entender de esto mucho que leí, aunque sea poquito. Pero vamos a tratar de explicar lo que leí. Y si Dios me permite, voy a tener la oportunidad de hablar de algunas cosas que yo sé que conciernen con nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en este día, poderoso Dios, te doy gracias porque tú, Padre amado, siempre has tenido, Padre bendito, un propósito para todos los seres humanos, sin excepción de personas, Señor. Nos lo has mostrado, Señor, desde el principio, Señor, desde la creación, que tú nos has permitido mirar a través de tu palabra, Señor, que tú estás interesado en todo ser humano que tú has creado, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque todavía sigue en pie, Señor, ese propósito, Señor, para mi vida. Y usted también que escuche este día, dele gracias porque todavía está a favor de usted esa misericordia, a favor de mí esa misericordia. Gracias, poderoso Dios, porque tú, Padre bendito, estás a través de alargar los días, los años, Señor, permitiendo que muchos alcancen, Señor, el propósito, Señor Jesús. Poderoso Dios, gracias, Señor, por todo lo que está pasando, Señor, porque ahora la excusa ya va a dejar de ser excusa. Ahora sí va a haber tiempo y ya está el tiempo. Padre amado, le has dado un poco de receso y unas vacaciones a la excusa, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque ahora ya no va a haber esa excusa de que no hay tiempo. Hay suficiente tiempo, Señor, pero ahora, Señor, yo sé, Padre amado, que tú conoces el anhelo y el deseo de cada corazón, Padre amoroso, y delante de ti no hay nada oculto, Señor Jesús. Y permítenos, Señor, comprender, Señor, que estamos delante de tu presencia, Señor. Padre amoroso, que tú escudriñas todo pensamiento, Padre amoroso, y todo lo que hay en nuestro corazón, tú lo disciernes, Señor Jesús, Padre amado. Permítenos, Señor, Padre amado, amarte, Señor, y enamorarnos cada día más de ti, Señor Jesús. Padre amado, en nombre precioso de Cristo, unge mis labios, mi mente, mi corazón, Señor. Y tú, Señor, usa mi vida, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, y bendice cada uno de tus siervos que están, Padre amado, a través de estos medios, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios. Gracias a Dios. Desde su hogar, dele un aplauso al Señor. Es bueno nuestro Dios. Que no se acabe el gozo. Realmente Dios ha sido un Dios de misericordia. Amén. Podemos mirar que al principio de lo que leímos, dice la Escritura que el Señor permitió que a través de la expresión de lo que el apóstol Pablo les hacía saber y hacer llegar a sus hermanos o a los romanos, dice que el anhelo de su corazón estaba de una manera siendo que fuera una bendición para las vidas y que alcanzaran la salvación. Yo le voy a decir que ese es el anhelo de todo aquel que ha conocido y conoce a Cristo. Que usted que no conoce a Cristo lo conozca, que usted que no ha entregado su vida a Cristo, entregue su vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo tenemos la garantía de vida eterna. Así es que mire, ese es el anhelo de todo aquel que conoce a Cristo. Ese es el anhelo de todo aquel
que ha probado de las mieles, de las delicias y que ha participado de la misericordia del Dios Todopoderoso. Es por eso que de alguna manera nos expresa la palabra y la palabra de Dios misma. Usted miró allí y leyó, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, y muchos seres humanos, le voy a decir que a su manera de pensar, a su manera de creer, multitudes de seres humanos tienen un celo, de tal manera que sabe que cuando tocamos su fe, ese celo sale a la luz. Y muchas veces, y muchos de los seres humanos están dispuestos incluso a pelear por lo que creen. Pero les quiero decir que nosotros debemos de comprender que este es un espíritu muchas veces que nos lleva, cuando nosotros estamos dispuestos a pelear por lo que queremos, por lo que creemos. Es un espíritu que no concuerda con el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que es amor, es bondad, es paz, es paciencia, es benignidad. Y les quiero decir que alguien que verdaderamente tiene al Dios de la creación, esa persona no está dispuesto a pelear, está dispuesto a dialogar, está dispuesto a aprender de su Creador. Y esta es una parte que nos corresponde a todos, a aprender cada vez más de nuestro Dios. Leímos algo muy interesante. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, y esta es una parte que yo viví, yo les hablo por mi propia persona, yo ignoraba la justicia de Dios y quería valer mi propia justicia. Y les quiero decir que en medio de mi ignorancia muchas veces yo ofendí a los siervos de Dios, juzgué a los siervos de Dios. Y esta es una de las partes. Yo sé ahora que ellos estaban interesados en que yo conociera al Creador de mi vida, que yo conociera a mi Salvador, al que me rescató. Ahora les puedo decir, del hoyo cenagoso, de una vida de pecado. Y ese es el anhelo que ahora nosotros tenemos, de que todo aquel que recibe la palabra, todo aquel que se le habla de Cristo, que conozca a su Creador. Miren, les quiero decir que nuestro Dios no es cualesquier Dios, es el Creador y dueño de su vida. Porque Él, aunque usted y yo no lo queramos, el día que Él se propone, quita ese soplo de vida y termina nuestros días aquí en la tierra. No nos puede, ni nos pide permiso, ni nos puede pedir permiso para hacer estas cosas. Tiene el poder para quitarla y para volverla a poner. Y esta es una de las cosas que muchos no comprenden. Muchas veces nos adueñamos de algo que no es de nosotros. Nuestra vida es prestada. Amén. Y esta justicia es una justicia que nosotros la hacemos de una manera valer muchas veces a base de nuestro propio criterio. Es algo que no es amparado por la verdad de Dios. En el verso 3 que usted leyó dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y ese fui yo. Amén. Y tal vez muchos de los que están escuchando también así pensaban como yo. Pero dice la Escritura de lo que usted leyó después. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Muchas cosas nosotros las tenemos en nosotros. Y Dios nos las ha puesto y está en nuestros labios el poder nosotros declarar que nosotros estamos faltos de entendimiento. Declarar que nosotros anhelamos al Dios creador de nuestra vida. Pero déjale voy a decir, nosotros somos orgullosos. En el estado carnal que nosotros vivimos, no podemos declarar ni decir nada de esto. Al decir declarar, estamos hablando de nosotros mismos, porque no podemos declarar algo que Dios haga, no. Que nosotros mismos, muchas veces, nos cuesta trabajo declarar que nosotros amamos a Dios. Yo declaro que yo amo a Dios. Muchas veces nos da vergüenza decir, amamos a Dios. ¿Sabe qué? Muchos creen y piensan en mi estado. Yo pensaba, el yo decir que amaba a Dios como que me descreditaba. Yo pensaba así. Pero les quiero decir que ahora me es un privilegio porque yo no conocía a mi Creador. Ahora me es un privilegio decir que yo amo a mi Creador. Yo amo a mi Creador. Yo anhelo su presencia en mi vida. Yo necesito su presencia en mi vida. Realmente yo sin Él no soy nada. Pero miren, el punto es este, lo que dice la Escritura. Si nosotros confesamos con nuestros labios, es fácil confesar muchas veces.
Pero déjenle, voy a decir qué dice nuestro corazón de lo que confesamos. Porque les quiero decir que la mayor parte de la humanidad creen en Dios. La mayor parte de la humanidad dicen que aman a Dios. Pero déjenle, voy a decir, creer en Dios y amar a Dios trae de una manera que usted y yo podamos entender frutos. O viene a ser una consecuencia. Cuando usted ama a Dios, hay una consecuencia en su vida. ¿Y sabe cuál es? Es que usted va a respetar lo que Dios dice en su palabra. Les quiero decir, el amar a Dios es respetar, es algo que usted va a sujetarse a su palabra, porque su palabra es un mandamiento, su palabra es Dios mismo, es el que nos habla y trata con nosotros. Les quiero decir que aquí hay unas cosas que nosotros podemos de alguna manera analizar en nosotros. Muchos de los seres humanos hoy en día, aunque están en casa, no tienen la oportunidad de hablar de su Criador. ¿Saben por qué? Porque no lo conocen. Es algo triste que de alguna manera les va a llegar esta noticia, pero sabe que hay multitudes que muy poco conocen de su Criador. Les quiero decir que cuando usted conoce a su Criador y se empapa de su palabra, entre más lee su palabra, más conoce a su Dios. Entre más se relaciona íntimamente con su Criador, más lo conoce y más puede dar testimonio de Él. Mi Dios es real, mi Dios es verdadero, mi Dios es un Dios de compasión, que tiene compasión con nosotros. Es un Dios que tiene misericordia con nosotros. Es un Dios que cuando clamo, Él atiende mi clamor. Es un Dios que verdaderamente le agrada que yo le alabe y que yo lo busque en espíritu y en verdad. Que yo lo conozca cada día para mí es un privilegio, y Él también quiere que yo lo conozca cada día más. Ahora sí, un poquito más que cuando empecé yo a leer la palabra, por gracia de Dios. Pero les quiero decir que ahora lo que yo sé es que realmente no sé nada, se puede decir, porque yo pensé que sabía. Pero sí les quiero decir que ahora lo que yo sé es que nuestro Dios, dice en la Escritura, que aunque yo ignore muchas cosas, por torpe que sea, en su camino y en sus manos no me voy a perder. Y cada día me está permitiendo aprender algo más. Y cada día me está permitiendo yo llegar y acercarme más a la meta donde Él tiene una promesa fiel. Aleluya. Dice la Escritura, el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, ciertamente dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta parte es muy esencial porque muchas veces a nosotros nos da vergüenza decir, yo amo a Jesús, yo alabo a Jesús, yo le sirvo a Jesús. Jesús es mi Dios, es el Todopoderoso. Nos cuesta trabajar, ¿por qué? Porque no lo conocemos. Pero cuando usted conoce la palabra, dice la Escritura que Él es el Alfa y el Omega. Es el primero, es el principio y el fin, es el Todopoderoso. Es el que vino y murió en la cruz para rescatarnos de la prisión del pecado en la que vivíamos. Pero ¿cuántos aprecian ese precio que Él pagó? ¿Cuántos valoran ese precio? Les voy a decir, tal vez muchos están pensando, yo lo aprecio, yo lo valoro. Pero les quiero decir, cuando nosotros nos dejamos de alguna manera impactar por el enemigo de nuestra alma, esto es ignorar y es menospreciar lo que Dios hizo por usted. Les quiero decir esto, lo que dice el verso 14 aquí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Por qué dice esto? Porque muchos han confesado que creen en Jesús. Pero ¿cómo? Pues van a invocar. Les quiero decir, cuando hacen una oración, miren muchas veces a quién invocan. Miren lo que dice la Escritura aquí, el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Muchas veces en nuestras oraciones he escuchado multitudes de oraciones de muchas personas y muchos han ignorado lo que el libro de Colosenses capítulo 3 verso 17. Dice la Escritura, yo se lo voy a parafrasear, pero usted mírelo cuando usted pueda. Dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, dice, todo hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros lo hacemos en el nombre de
no quiero ofender a nadie, pero muchas veces andamos nosotros diciendo nombres que nada tienen que ver con el poder de la oración. Le andamos pidiendo incluso a alguien que no podemos nosotros entender que no tiene el poder ni siquiera para manifestarse, mucho menos para hacer el favor o el milagro. Y les quiero decir esto, todo esto que le estoy diciendo, cuando usted lo comprenda, entonces va a decir gracias a Dios porque me estaba hablando a mí el Señor. Pero esa es la parte que dice, es una pregunta, dice, directa para mí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y hay otra pregunta ahí que continúa y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Amén. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si ustedes notan esto, en los hogares muchas veces se habla de todo menos de Cristo. Se trata de incitar a creer en algo otras cosas y muchas veces dejamos al final lo que debe ser primero. Creer en Cristo es algo maravilloso. Servirle a Cristo es algo maravilloso. Amén. Todo esto usted y yo tenemos que entenderlo. Y el punto del verso 15 lo que dice, hay otra pregunta, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Les quiero decir que nosotros, dice la Escritura allá en el libro de Pedro, dice que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Y dice la Escritura, y vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que prediquéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe por qué dice esto? Porque a nosotros nos ha dado un ministerio que verdaderamente, sin excepción de persona, nos corresponde por gracia, porque Él lo abrió para todos. Ahora, todo padre de familia debería comprender que es sacerdote en su casa. Es el que debe de enseñar y abogar y pelear por toda su familia. Ahora lo comprendo, muchas cosas no comprendía. Nosotros somos los que tenemos que estar como, dice la palabra de Dios, que como centinelas, incitando a orar a nuestros hijos, pero también velando y llorando, como dice la Escritura. Porque vuestro adversario, el diablo, dice que anda como león rugiente. Ahí también dice en el libro de Pedro, viendo a ver a quién puede devorar. Les quiero decir todo esto que yo estoy hablando. Hay uno que está interesado en que usted no escuche. Y hay uno que está interesado en que usted no vea también. Es más, le estoy diciendo, capítulo 10 del libro de Romanos, pero muchos no van a tener la delicadeza ni siquiera abrir la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque se les hace algo y no se les hace nada interesante este asunto. Pero les quiero decir que todos los seres humanos estamos invitados a aprender y recibir esta palabra. Usted y yo tenemos el privilegio de parte de Dios que Dios ha puesto por gracia y misericordia. ¿Sabe qué? Lo que Dios quiere es que usted y yo de alguna manera comprendamos que Dios quiere poner algo en nuestras manos que es muy valioso, tan valioso que usted y yo, definitivo, no lo alcanzamos a valorar en sí, en su totalidad. Pero si usted y yo lo alcanzamos a valorar, déjale, voy a decir que vamos a tener la oportunidad de poder comprender que está poniendo algo nuestro Dios tan valioso en nuestras manos, que definitivo nosotros no lo merecemos. Si nosotros comprendemos esto, ¿sabe qué? Vamos a tener la oportunidad de verdad nosotros portarnos como lo que Dios dice, como siervos, como ministros del Señor. Esto Dios lo tiene para usted y para mí sin excepción de persona. No crea que Dios lo hizo solamente para alguno, lo hizo para todos. Les quiero decir, el apóstol Pablo mismo, cuando llegó allá a Tesalónicas, a los tesalonicenses, en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, él les hace saber a los tesalonicenses, dice, ustedes mismos saben que esa visita que el apóstol Pablo les hizo a ellos no resultó en vano primeramente, y después les hace saber todo lo que tuvo que sufrir para llegar a ellos.
un sufrimiento donde él tuvo que padecer. Se los voy a leer para que ustedes lo miren. Yo no se lo estoy diciendo porque yo me lo inventé, no, la palabra de Dios así lo dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, dice, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Siempre el enemigo se ha opuesto a que llegue la palabra de Dios a las vidas de las personas. Dice, pues, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Verso 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y empieza a dar testimonio. Y esto también es para los que predican el evangelio, porque muchos que predicamos el evangelio estamos nosotros siempre buscando la manera de nosotros recibir un beneficio. En este punto y en este caso de aquí para allá, les quiero decir que ese no es mi propósito. Mi propósito es de que usted conozca a su Creador, que usted conozca al Dios que usted lo crió, que usted se allegue a su Dios porque en Él encuentra un refugio y una fortaleza, la cual definitivo Dios tiene predestinada para usted y para mí, porque Él nos predestinó antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos santos, para santificarnos, para adoptarnos. Amén. Y el verso 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. El apóstol Pablo le estaba enseñando a los tesalonicenses. Ahora a mí me toca compartir con ustedes eso tampoco. Dios es testigo que no tengo una avaricia, ni lo hago por avaricia, lo hago porque me interesa que usted conozca a Dios de la creación, que usted conozca al Dios de su vida. Amén. Y el verso 6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, dice. Aunque pudiéramos ser carga como apóstoles de Cristo, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, aleluya, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. En otras palabras, los llegó a amar. Amén. Dice, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, les dijo el apóstol Pablo. Y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Les quiero decir todo esto que estamos hablando, hermanos. Hay un contumaz que no quiere que usted escuche. Yo les dije en otra ocasión que ciertamente muchos están en un término de cautiverio, sin darse cuenta, han sido raptados y están en manos de su raptor. Nuestro Dios quiere que usted conozca al libertador. Nuestro Dios quiere que usted conozca al que tiene vida eterna para usted. Ciertamente les quiero decir que, regresando una vez más al capítulo 10 del libro de Romanos, lo que miramos ahí es algo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta. Para poder nosotros hablar de este libro, de esta palabra, necesitamos nosotros de verdad ser creyentes y ser discípulos de Cristo, ser hijos de Dios. Déjelo, voy a decir, yo creo que si a mí me preguntaran de mi padre, yo en el corto tiempo que viví con él lo alcancé a conocer y alcancé a conocer muchas cosas de él. Les pudiera contar muchas cosas. Les quiero decir, pero ahora,
Si en aquel tiempo me hubieran preguntado de Cristo, no sabía nada. Pero ahora que por gracia y misericordia me trajo a su camino y vine a sus pies, conozco algunas cosas de Cristo, de mi Padre. Por gracia. Amén. Pero dice, una vez más volviendo al punto, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo yo iba a invocar a Cristo si de oídas lo había oído, como dice la Escritura? De oídas había escuchado. Es más, cuando me habló mi hermano de Cristo y me dijo, Jesucristo es Dios, yo le dije, carnal, estás bien equivocado. Y cuando Cristo vino a la tierra, le dije, ya las tortillas se llamaban tortillas y el pan, pan. Le dije, no, Jesucristo es el Hijo de Dios. Me dijo, mi hermano, tú no sabes lo que te digo porque no lo entiendes. Pero ahora les puedo decir, de verdad no lo entendía. ¿Sabe qué? Él dice que Él se humanó, dejó su trono excelso de gloria por amor a usted y a mí. Dejó ese trono para venir a entregar su vida por nosotros. Dice que quitó el imperio de muerte que había. Definitivo, era un imperio donde muchos todavía están. Un imperio de pecado. Donde reina la desobediencia. Donde el pensamiento es de continuo hacer el mal. Pero ahora tenemos la oportunidad de nos allegarnos a nuestro Dios. Vamos al libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 4. Y quiero decirles, miren, contumaz, que es su enemigo de usted y mi enemigo, él no está interesado en que usted escuche la palabra de Dios. Y les quiero decir que nosotros en nuestros medios, hoy en día, la gracia de Dios está en todo el mundo por misericordia. Tenemos un ministerio muy grande que no hemos valorado. Este ministerio es la obra de Dios en la tierra para alcanzar, para salvación de multitudes, pero muchos no lo han valorado. Empieza diciendo el apóstol mismo, el mismo apóstol Pablo dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ciertamente él estaba en el carácter, dice, no desmayamos, él ya como una persona convertida, no desmayamos. Pero mira lo que dice el verso 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Esta es la parte crítica que nos cuesta trabajo, renunciar a lo oculto. ¿Sabe qué? Pensamos que está oculto delante de Dios. Delante de Dios dice que en el libro de Hebreos que todo está abierto y desnudo delante de aquel que le tenemos que dar cuentas. Si usted no lo cree, lo que dice ahí es Hebreos 4:13. Así dice, antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel que le tenemos que dar cuentas. Y esto para muchos, le voy a decir que piensan que el que no lo sepa la familia más cercana o las personas que definitivo ellos anhelan tener una presentación o un buen testimonio figurado solamente, piensan que Dios no se da cuenta. No, Dios se da cuenta de todas las cosas. Hay cosas ocultas en el corazón y la mente del hombre. El hombre sin Dios es una mente perversa, de continuo hacer el mal. Le voy a decir que maquina cosas terribles. Amén. Esta es la parte. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. En otras palabras, nunca le permiten que florezca. Verso 4 dice, en los cuales dice el Dios de este siglo, mire lo que hace este ingrato, contumaz. El Dios de este siglo no es Cristo. ¿Ok? Dice, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Andan ciegos. Amén. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando hablamos de que Jesucristo es la imagen de Dios, para muchos ya no les agrada porque para muchos sigue siendo el Hijo de Dios. Cuando usted mira el libro de Hebreos, capítulo 2, usted se va a dar cuenta que Jesucristo es el extracto, la imagen de su sustancia. Pero cuando usted mira el libro de Colosenses capítulo 1 verso 15, dice que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. También va a poder mirar que por él fueron criadas y él fue el que crió todas las cosas.
todo lo que está en el cielo, en la tierra. Entonces, de ahí les voy a decir, le estoy presentando a ese Dios, creador de su vida. ¿Cómo podemos decir que lo conocemos cuando en realidad no podemos dar testimonio de Él? ¿Cómo podemos decir que lo amamos cuando en realidad no sabemos ni cómo es nuestro Dios? Les quiero decir que es tiempo de que usted empiece a conocerlo. Si no lo conoce, si ya lo conoce, denle gracias a Dios porque lo conoce. Porque realmente el conocer a Dios es algo de privilegio. Definitivo, el que conoce a Dios y le sirve, definitivo, tiene garantía de vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Les decía yo, del libro de Hebreos, definitivo el capítulo 2, nos habla de una manera que usted y yo tenemos que de alguna manera visualizar. Porque dice la Escritura, por lo tanto es necesario, dice, que con más diligencia, en otras palabras, que seamos nosotros rápidos para comprender estas cosas. Amén. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No deslicemos, no vaya a ser que nos perdamos. Amén. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Todo esto que le estoy leyendo, hermano, es algo que usted tiene el acceso a mirarlo. Lo que le estaba diciendo que Jesucristo es la sustancia de Dios. Eso está en el verso 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire lo que es Jesucristo, el cual, el verso 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Qué hermoso, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando de Jesucristo, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no dice por medio de su Hijo, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Para muchos, aquí al decir a la diestra, muchos piensan que es el lado derecho. No, déjenme voy a decir, la diestra es el poder. Dios no tiene ni derecha ni izquierda. Dios, le voy a decir que si nosotros analizamos la palabra de Dios, está sentado sobre todo principado y poder. La majestad de Dios está en todo lugar. No se le puede ver ni derecha ni izquierda. Es poder. Amén. Así es que cuando usted quiera hablar, necesita de alguna manera interesarse en conocer de quién va a hablar. Les quiero decir, todos los seres humanos tenemos el privilegio de hablar de Cristo, pero no todos están interesados en conocer a Cristo. Les quiero decir, pero si usted está interesado, a través de la palabra, a través de su enseñanza, podemos conocerlo. La Escritura nos enseña, y una vez más volviendo al libro de Romanos, cómo van a poder hablar de aquel del que no han creído. Es difícil hablar de alguien en que no cree usted. Vamos a terminar diciéndoles esto. Nuestro Dios definitivo quiere que usted y yo nos demos cuenta que este contumez no está interesado en que usted escuche y que usted conozca a su Creador. Jesucristo es el libertador. Les quiero decir, cuando usted conozca a su libertador, va a saber a quién clamar, va a saber a quién pedirle, va a saber a quién seguir, va a saber a quién usted va a confiarle su vida. Definitivo, con todo respeto, pero ¿sabe qué?
es el único que a usted lo puede salvar. Si alguien cree diferente, no se ofenda, pero déjele, voy a decir que es el único que tiene garantía de vida eterna. Es el único que vino, murió y resucitó. Es el único que tiene poder en su vida propia de usted. Es el único que le permite que usted cada día siga palpitándole ese corazón. No se engañe ni se deje engañar. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios quiere que usted y yo le conozcamos cada vez más. Y sabe, no es el propósito solamente de conocerle, el propósito es de que usted lo conozca y dé testimonio de cómo es Dios. Que usted lo conozca y usted hable del Dios que usted conoce. Que usted lo conozca y le dé la honra y la gloria, honrándolo, dando el testimonio que merece nuestro Dios. No es cualquier Dios, es el único Dios. Es el Todopoderoso, es el gran yo soy, es el único Dios verdadero. Es el que a usted y a mí nos tiene promesa de vida eterna. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios los guarde. Que Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados. Que Dios nos permita continuar cada día acercándonos a nuestro lugar. Les quiero decir todo este punto que está pasando, gracias a Dios. Miren, dice la Escritura, no digo yo, dice en el capítulo 8 del libro de Romanos, verso 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas sobra para bien. Con esto vamos a terminar. Les quiero decir que esta cosa que está pasando en nuestros medios son preocupaciones grandes para muchos, pero dice que para el que tiene a Cristo y para el que está en Cristo, les quiero decir que no debe haber preocupación, porque usted y yo tenemos un refugio y una fortaleza, un consejero que es único. Pongamos nuestra confianza en Dios. Qué hermoso es depender de Dios. Dios les bendiga grandemente, que Dios los guarde. Hay una petición, nuestra hermana Lourdes, creo que está en el hospital. O si ya salió, gracias a Dios. Pero vamos a invitarles a todos los hermanos que están conectados que hagamos una oración por nuestra hermana Lourdes. Dios conoce cuál es su necesidad y también les pido que oren por mí. Hermana Francisca también, gracias a Dios porque tuvo su bebé y Dios bendiga a su bebé y a toda la familia. Felicidades también. Y nuestra hermana Nancy también, gracias a Dios porque nos permitió el Señor una vez más mirar que cuando confiamos en Él es posible nosotros salir en victoria. Amén. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes, cada uno de los que estuvieron conectados. Dios les bendiga grandemente. Vamos a hacer esta oración todos juntos. Señor Jesús, en tus manos, poderoso Dios, ponemos, Señor, cada necesidad, Señor, cada petición que está, Padre amado, en los labios de cada uno de tus siervos, Señor Jesús. Que tú seas, Padre amado, el que opere, Señor, a favor, Señor, de esas necesidades, poderoso Dios. Nuestra hermana Lourdes, poderoso Dios. Nuestra hermana Nancy, Señor Jesús. Nuestros hermanos que estuvieron conectados, Señor Jesús, Padre amado. Cuida de cada uno de ellos, Señor Jesús. Bendícelos, Padre amado. Nuestra hermana Francisca, Señor Jesús. Y cada uno, Padre amoroso, de tus siervos, Señor Jesús. Cúbrelos con tu gracia, Señor, Padre amado. Y tú, Señor, sé con cada uno de tus siervos. Pedimos de tu presencia en todo tiempo, Señor, y permítanos, Señor, Padre amoroso, alabar y glorificar tu nombre cada día de nuestra vida, Señor Jesús. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre amado, te damos gracias y te pedimos, Señor, Padre amado, que tú seas con cada uno de tus siervos. Bendice tus hijos, el ministerio, Señor Jesús, Padre amado, y que no se acabe el gozo. Esta obra no va a parar porque es tu obra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas, Señor, Padre amado, salir, bendito Dios, en victoria para alabanza de tu gloria, y bendigas a cada uno de aquellos que están pasando por este tiempo tan difícil, Señor, por los necesitados, Señor, por los enfermos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos de tu gracia y misericordia. Amén. Gracias, poderoso Dios, nuestra familia, Señor, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre poderoso Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor y Dios los bendiga grandemente. Y vamos a seguir adelante, que el Señor los bendiga y los guarde. Pedimos oraciones
Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. El jueves los esperamos. Amén. Gloria a Dios.